Es un pedazo grande de América del Sur, un territorio que se puede definir de muchas formas, pero vayamos a lo natural, a su naturaleza. Es un sector boscoso del continente, de bosques que tienen la característica de ser bosques secos, bosques donde el agua es limitante y donde las plantas en respuesta a ellos son plantas bastante espinosas, de maderas duras, de hojas bastante coriáceas. Y una forma práctica de definir al Chaco, a mi modo de ver, es como aquel territorio donde es una especie importante el quebracho blanco. Desde el sur de Bolivia hasta la provincia de San Luis, en Argentina, encontramos quebracho blanco y encontramos estos bosques que podemos englobar en la denominación amplia de Chaco. El Gran Chaco se extiende en Argentina, que es donde más superficie tiene, más o menos el 60% de este ecosistema está en Argentina, un 25% en Paraguay, un 15% en Bolivia y un poquito en Brasil, ahí en el sur. Es la ecorregión boscosa más importante del continente después del Amazonas y el bosque seco más importante de América del Sur, y que tiene un patrimonio cultural y natural muy rico, ¿no? Tiene una variedad de relieves y climas que hace que sea muy rico desde el punto de vista de ambientes, y por lo tanto alberga una biodiversidad muy particular. Es un ambiente que impone características, un escenario para la actividad productiva bastante diferente a los escenarios que conocemos, que nos hacen más famosos como país, digamos, que es básicamente la producción agrícola-ganadera en la región pampeana. Aquí hay condiciones muy específicas que requieren de otro tipo, que plantean otro tipo de desafíos a la producción. Pero también es muy rico y muy diverso en otros aspectos. Los aspectos culturales, los aspectos étnicos, que conforman esto que a veces no denominamos ecosistemas, sino sistemas socioecológicos, las plantas, los animales, o el componente físico, el suelo, el clima, y los hombres y las mujeres que habitan en esos lugares, que moldean el paisaje, que se relacionan con esos distintos elementos de una manera particular. En ese sentido, es donde la diversidad del Gran Chaco adquiere una relevancia muy grande.
tehot op en nähtämaakas. Soktamaahan, ottelit jotain. Saata on se pääsin pojan. Että mä hakko painaisi sisällä. El desmonte claramente lo que consiste es en el reemplazo de la vegetación originaria por vegetación adaptada, que en este caso son los cultivos.
La vegetación originaria era un monte que podía tener ejemplares de gran valor forestal, como podían ser claramente los quebrachales, que entre paréntesis fueron esquilmados ya cuando fue la explotación del tanino. Alguien que se le interesa ver cine argentino, una película argentina muy célebre en la década del 70, Quebracho, de un director que se llamaba Ricardo Gullicher. Los métodos de desmonte que se utilizaron, esta zona particularmente el Gran Chaco, la historia de desmonte obviamente se remonta a cuando se establecieron las primeras colonias. Comienzan a producirse los primeros desmontes, en principio con métodos más bien rudimentarios. Esto tiene que ver con el principio del siglo XX. Fundamentalmente el gran motor de todo eso era la producción de algodón. La producción algodonera en la zona chaqueña es lo que motorizó todo esto. Me parece a mí que lo que llamaríamos el desmonte, entre comillas, industrial, comienza, yo creo, en la década del 70, claramente. En la década del 70 del siglo XX, allá por los años 70, en que comienza a desmontarse estas áreas ya con topadoras, con bulldozers, arrastrado con cadena, directamente abatiendo todo lo que había. Abatiendo todo lo que había, directamente dos bulldozers o topadoras en paralelo, con una gran cadena, arrasaban con todo. Pero realmente la explosión ocurre a partir del comienzo del siglo XXI, en donde se dan una serie de circunstancias que potenciaron esta transformación del territorio. Cambios tecnológicos, la aparición de cultivos transgénicos, a un aumento muy importante en la demanda de algunos bienes de origen agropecuario, eso que se denominan commodities, o sea, algo que se puede meter adentro de un barco y mandar a cualquier lugar del mundo y cambiar por algún tipo de moneda, dólares generalmente. Y bueno, y la combinación de todos esos factores produjeron esta suerte de explosión en la tasa con la cual se estaba desmontando. Quizá la consecuencia más importante y más grave de todo esto es que el monte, que tiene toda una estructura de vegetación sobre el suelo en distintos estratos, es un enorme resguardo de biodiversidad y resguardo de flora y de fauna. Y cuando uno reemplaza el monte, eso se pierde. Entonces ahí tenemos una enorme pérdida y creo que no hay forma de recuperar eso realmente. Más allá de sus valores en términos de biodiversidad, de los paisajes, de los ríos que lo atraviesan, el componente social, étnico, cultural del Chaco es realmente riquísimo. Tenemos a los guaraníes, los wichí, los com, los ayoreo. Si algo tiene el Chaco es que es un bosque con gente. Creo que no es casualidad que estemos hablando del Chaco y no de otra región. El Chaco es la región de hoy en la Argentina. Es tal vez el último gran bosque, junto con Amazonia, que queda en el continente y en el mundo. Y a diferencia de Amazonia, alberga suelos muchísimo más productivos para la agricultura. Tal vez ese es un aspecto que hay que tener muy presente. Estamos hablando de suelos que, si bien están expuestos a un clima que es un poco mezquino con el agua, son suelos muy fértiles. Son suelos que físicamente ofrecen condiciones óptimas para el cultivo. Y eso es un potencial, un valor muy grande y un problema también. Cuando uno está sentado sobre un recurso muy valioso, aparecen demandas, aparecen urgencias, aparecen miedos. El cultivo de la soja en Argentina, Paraguay, Brasil, incluso Estados Unidos, a nivel global es una commodity que no está relacionada con la alimentación humana en forma directa. Mucha gente cree que se siembra tanta soja porque hay cada vez más humanos comiendo soja. En realidad, esto no es tan así. Lo que ocurre es que hay cada vez más humanos comiendo carne, ¿sí? Y esos animales que son comidos por los humanos, cerdos, vacas, pollos, se alimentan de manera creciente de proteína de soja. Bueno, hay como una demonización de la soja porque tiene efectos ambientales que muchas veces son negativos e inclusive sociales que también son negativos,
porque requiere muy poca mano de obra y entonces mucha gente que antes trabajaba en la agricultura ahora no trabaja en la agricultura. Eso es verdad, pero lo que no es justo es echarle la culpa de eso al productor que produce soja. El productor que produce soja lo hace porque la soja le da más plata. Por un lado porque su precio de venta es muy superior al de otros cultivos, pero por otro lado porque la plata que él necesita invertir o gastar para producir soja es menor que la que necesita para otros cultivos. Y eso tiene mucho que ver con la mejora genética de la soja de los últimos años, que permite disponer de variedades resistentes a herbicidas. Entonces uno puede tener un cultivo de soja y tirarle herbicida encima al cultivo, y al cultivo no le hace nada, pero mata todas las malezas que lo afectan. Entonces, si la decisión de qué hacer exclusivamente cae en el productor va a elegir soja, porque es mucho más rentable. Si como país queremos que el productor elija otras cosas, deberíamos estimular de alguna forma la producción de otros cultivos. Donde se imponen los monocultivos, la soja, ustedes saben que la madre naturaleza nunca generó monocultivos, sino la gran riqueza de la biodiversidad. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todos. El monocultivo de las mentes creo que es lo más grave, porque es el condicionamiento del ser humano a un sistema de dominación, a un sistema de explotación. Y cuando uno recorre París, así como viajo por el mundo, viajo por el país, podemos ver esto: las grandes extensiones de los monocultivos, la devastación. Pero esto no se hace en abstracto. En esos lugares hay pueblos originarios, hay pueblos que necesitan de la biodiversidad porque viven de la biodiversidad. Esas culturas se van devastando cada día, van desapareciendo.
Bajo esas condiciones, no solo en el Chaco, en otros lugares parecidos de bosques secos, la prácticamente totalidad de las precipitaciones es evapotranspirada. ¿Qué quiere decir esto? Termina regresando a la atmósfera de donde vino como vapor. Diciéndolo en términos muy simples, si imaginamos al Gran Chaco como una maceta, por el fondo de esa maceta nunca cae una gota de agua. Todo el agua que entra a la maceta se vuelve a perder como vapor y regresa a la atmósfera. Cuando hacemos agricultura en el Chaco, las cosas cambian mucho. La primera cosa que tenemos que saber es que un agricultor, una de las cosas que busca en un clima seco como este, es asegurarle el agua al cultivo. La búsqueda de almacenamiento de agua trae como resultado que ahora sí una fracción de ese agua que almacenamos se nos escape por el fondo de la maceta. Y ahora sí el agua empieza a viajar hacia las napas freáticas. El producto es este cambio que ocurre en cámara lenta, imperceptible, a mí me gusta verlo como una bestia dormida, que es ese acuífero que empieza a subir su nivel y empieza a movilizar sales y a llevarlas al último lugar en donde queremos tenerlas, que es en la superficie. Esto es algo que ocurre, de hecho, hoy en zonas restringidas del Chaco, y es un problema, y es algo que ha sido muy, muy grave en otros lugares con condiciones parecidas. Al día de hoy, Australia ha perdido el 10% de su tierra arable y capaz de producir cultivos, y la proyección es que pierda el 30% de su tierra agrícola en un par de décadas más. La siembra de los cultivos, en mayor parte, son cultivos de verano en esta zona, que es cuando están las lluvias. En general se hace esperando que vengan las lluvias. Son siembras tardías, usualmente hacia el mes de diciembre, y son siembras aprovechando el agua, con lo cual son suelos en los cuales permanecen con vegetación, digamos, desde el mes de diciembre, por decir algo, hasta el mes de mayo, junio, mientras que el resto del año permanecen sin vegetación viva. Eso implica un gran riesgo para los suelos, la ausencia de raíces vivas, porque el suelo no tiene, la raíz genera todo un entramado que lo protege al suelo. Si esas raíces no están presentes, cuando vienen fuertes vientos o vienen fuertes lluvias, las partículas del suelo se arrastran y se genera la erosión. Entonces ahí tenemos un serio problema. Muchas de las grandes inundaciones que han ocurrido en Salta, por ejemplo, se han atribuido a el desmonte. Y del mismo modo, el desmonte, así como tiene efectos adversos sobre el agua, también tiene efectos adversos sobre los nutrientes del suelo. Entonces surgen problemas como salinización en algunos lugares, como erosión en otros, como pérdida de diversidad biológica en otros, como conflictos sociales asociados en algunos lugares, que a mi modo de ver son falta de encontrar los sistemas de uso adecuados a nuestra realidad ambiental y social. Y eso requiere de estudio, requiere de pruebas, requiere de paciencia y requiere también de otras herramientas que acompañen, porque no solo es técnica la solución. La pregunta más amplia tal vez es, ¿qué hacemos con la población rural? Porque hablamos del territorio. Y en el territorio hay gente, no tenemos que olvidar, que la gente, creo yo, debería dejar de ser un problema para el desarrollo y ser un valor. Y en ese sentido, los pueblos originarios, los criollos, los agricultores de distintas escalas que residen y saben producir en ese sistema, deberían verse como un aliado del desarrollo y no como un obstáculo. ¿Pero qué es el desarrollo? El desarrollo no lo podemos concebir como explotación.
El desarrollo es la relación que existe entre el ser humano y la madre tierra. Bueno, sí, el desmonte siempre me parece que nos molesta mucho, ¿no? Porque el campo, ¿no? El campo y lo que pierde nuestra cultura, ¿no? Por otra cosa de pillar los bichos y ahora queda en campo y bueno, eso es lo que nosotros vemos, que en esa parte ya no hay bichos para pillarlos, como conejos, como corzuela, quirquincho, de todo un poco, de todo un bicho de monte, ¿no? Cuando desmontan todo y ya no paran los bichos, ya no están ahí en el campo ya, ¿no? Y tantas veces nosotros cuando vemos que trabajan ellos y por ahí lo hacemos la denuncia y por ahí vienen gente como recursos naturales, como bosque, y bueno, vienen que sí, que no, es que hay que dejarlo, los que trabajan gente que es de ellos, las fincas de ellos, bueno, nosotros lo que tenemos y bueno, también. No es solo ellos, ¿no? Que necesita tierra, ¿no? Nosotros, los wichí, también necesitan tierra, ¿no? matki ike uyenek ufonikete matki ike tahapta naamel ta na hanek achite kien am kiam til qalallamnat achite kiene uyenek naamel achite tamenek nawatlaq na nensi ma kinawatlo uyenek ulam dat achite tamenek hapet iye makta tamenek iye makta uyenek unyaqto wetlelei uyahin pektuqta
aliches uyenek hapta tamenek behap o kiumat at makto kiumat o wenam kiat at mak ahot laisti watlap ikyah itap kailak apo isasik at kwala peh na inat peh itap takh usamet to ikwen ta atasa noy. Claramente la principal consecuencia que tiene desmontar sobre los suelos es que el suelo comienza a recibir todo el impacto de las temperaturas, de los rayos del sol y de las lluvias y de los vientos. Y muchas de esas consecuencias negativas tienen la característica de que el sistema va perdiendo capacidad de producción. Año a año cada vez tiene menor capacidad de producción porque el suelo se vuelve menos fértil. Hay que reaccionar para esto, hay que presentar alternativas. Hay que presentar alternativas de país, de desarrollo, de integración, de restablecer el equilibrio. Creo que hay posibilidades de cambio. Y para esto tenemos que pensar en nuevos tipos de producción. Instalar sistemas de rotaciones, desmontar dejando superficies importantes sin desmontar, que eso regula el movimiento del agua mucho mejor que en áreas que están muy extensas, desmontadas. Y además se podría hacer rotación entre soja y cultivos como puede ser el sorgo o el maíz que recuperan materia orgánica del suelo. Todo eso es agronómicamente factible. El problema es que económicamente da mucho más plata producir soja sobre soja sobre soja. Ahora, es verdad, da mucho más plata en el corto plazo, pero en el largo plazo el suelo se empobrece en tal forma que llega un momento en que no se puede hacer soja ni nada. Y lo que pasa es que muchas veces el que hace soja no es el dueño del campo, sino que es alguien que le alquila el campo a un dueño y por una cantidad de años determinada, y cuando pierde productividad ese campo, va y alquila otro. Una cosa es la producción, otra cosa es la explotación irracional que las grandes empresas internacionales, las grandes corporaciones, van de país en país explotando los recursos en forma irracional, donde privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. No hay casualidades en esto. Si hablamos del Gran Chaco o hablemos de lo que está pasando en el país, en Salta, en Tucumán, en Córdoba, Santiago del Estero, los desmontes, la devastación total de los desmontes para plantar soja transgénica. Entonces, ¿cuál es el camino para poder parar este saqueo sin piedad? Es un saqueo sin piedad. Yo le estoy mostrando un panorama que es trágico, ¿no? Si esto es el futuro,
ya saben cuáles van a ser las consecuencias para la vida de nuestro pueblo si no ponemos freno a esto. Creo que lo central es que la ley salga, que se paren los desmontes salvajes, el atropello contra nuestra naturaleza, el atropello contra esos bosques nativos que no serían indemnizables porque no hay ninguna posibilidad de restaurarlos, digamos. Lo que se pierde ahí. Y no solo se pierde riqueza forestal, no solo se pierden árboles, se pierde biodiversidad y muchas poblaciones son empujadas, poblaciones campesinas, poblaciones de pueblos originarios, son empujados fuera de tierras que han ocupado secularmente, en una relación racional con el bosque, en una relación de explotación racional y humana con el bosque, son empujados por grupos terratenientes, por nuevos grupos terratenientes, por compañías, por la fiebre sojera y por la fiebre maderera. A fines de 2007, en el mes de noviembre, se logra que la Cámara de Senadores le dé sanción al proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación de bosques nativos y se logra así que a inicios de 2008 la misma entre en vigor. La ley de bosques es una ley clara, es una ley fácil de entender, establece que todos los bosques que todavía quedan en pie en la Argentina se tienen que pintar de 3 colores y cada provincia es la encargada de pintar de estos 3 colores a los bosques nativos que tienen su territorio. Le dicen también la ley del semáforo porque estos 3 colores son el verde, el amarillo y el rojo. El verde implica zona de sacrificio, son bosques donde se puede desmontar. Los bosques que están pintados en amarillo son bosques donde se puede hacer algún tipo de actividad económica, algo de ganadería de monte, extracción forestal, apicultura, etc., pero no se puede desmontar, no se puede cambiar la estructura de bosque por otra cosa que no sea un bosque. Y el color rojo es aquel de máxima protección. Es el color en el cual se puede hacer algo de turismo, investigación científica, pero la intervención es mínima. Uno de los problemas con los que se encuentra una vez implementada la zonificación es el cumplimiento de eso. Y para eso se necesita un sistema de monitoreo. De hecho, cuando uno evalúa el funcionamiento de la ley, que ya tiene 4 o 5 años desde la sanción de las leyes provinciales, se encuentra que un porcentaje muy alto de los desmontes ocurrieron en zonas que estaban prohibidos. Lo que está ocurriendo ahora, en algunos casos, y es sumamente escandaloso, es la trampa. Es realmente una puñalada por la espalda a los bosques y a la autenticidad del proyecto, porque se está desmontando en zonas rojas y en zonas amarillas e incluso se está presionando desde el lobby desmontador a los gobiernos de las provincias para que cambien los colores. Y si bien el ordenamiento territorial se puede adaptar, se pueden cambiar colores, pero está claro en la ley, y eso es inapelable, que es siempre en favor de los bosques, no en contra de los bosques. Hoy en día hay que hacer uso de tecnologías como es no solo el control con el personal y con camionetas en el terreno, sino también usar imágenes satelitales, el poder volcar toda la información que se genera a partir de la ley de bosques nativos de manera online, que pueda estar disponible para cualquier interesado y que se actualice continuamente, es algo de relevancia y que es un desafío. La ley de bosques es una herramienta clave para salvar bosques, mejorable, pero lo que ocurre hoy es que le están haciendo trampa por todos lados. Y esto es algo realmente muy burdo, porque hoy el acceso a imágenes satelitales para chequear esto no es algo complicadísimo que solo el Pentágono norteamericano puede hacer, sino que hoy cualquier persona tiene acceso a las imágenes satelitales y puede ver que se está desmontando en zonas prohibidas. ¿Evita los desmontes? No, porque para que uno los detecte tienen que haberse producido. O sea, no podemos detectar la intención de alguien de desmontar. Pero también tiene un efecto muy importante, y es que quien está por hacer ese tipo de acciones, a veces en el borde de lo legal, a veces directamente de una manera ilegal, se sabe observado. Eso está muy bien, es un avance importante, pero no alcanza, porque en las zonas rojas, en las amarillas y en las verdes vive gente.
Y vive gente, a lo mejor desde hace siglos ahí. Y vive gente en lugares donde nunca nadie tuvo interés en producir. Y que ahora que la soja es un buen negocio y se puede producir en lugares más marginales que otros cultivos, hay como una corriente tendiente a expulsar a la gente que vive en esos lugares, desmontar y hacer soja. Y eso es no pensar en la gente. Entonces se debería combinar ese ordenamiento territorial enfocado en el uso de los recursos naturales con un ordenamiento territorial enfocado en la preservación de los recursos humanos, es decir, de distintas culturas. Ahora, ¿es posible cambiar esto? Claro, pero no hay voluntad política de hacerlo. Aquí viene lo otro. Es la voluntad política. Nosotros, como pueblo indígena, queremos decir a la sociedad que estamos vivos y no queremos sobrevivir, queremos vivir. Estamos cansados de que nos digan lo que tenemos que decir, que nos digan lo que tenemos que hacer. Se nos llevaron toda nuestra riqueza y nos dejaron con una vida miserable, que no queremos ser miserables porque queremos vivir como corresponde. monte, fundamentalmente, está liberando una cantidad muy grande de carbono que estaba secuestrado en esos bosques. Y eso es una contribución inmediata al calentamiento global y a
forzado radiativo de la atmósfera. Y eso tiene que ver con que el desmonte no es solamente sacar los árboles, sino que es quemar casi toda esa biomasa. En muy pocos casos esa biomasa es aprovechada, porque en realidad la renta importante va a venir con lo que se haga después. Desde conservar y no tocar hasta producir en forma hiper eficiente, mega escala, tenemos muchas cosas también para discutir. Se pueden hacer muchos usos distintos del Chaco y se pueden armonizar muchas cosas. Está claro que hay una serie de problemas ecológicos importantes y sociales importantes, pero también está claro que la solución a esos problemas no es no producir. Nuestro país necesita producir. Creemos que la alternativa más cercana a la sustentabilidad para nosotros es una que sea un poco una conjunción entre varias dimensiones que muchas veces se tratan por separado. La visión que lamentablemente más se difunde es una visión de tipo dicotómica, ¿viste? O producís o conservás. Como que las dos cosas es menos atractivo aparentemente asumir el desafío de conjugar eso en un sistema de manejo integrado. Y las discusiones polarizadas no ayudan. Me parece que cada jugador en el sistema debe tener sus deseos, sus valores y sus necesidades, y articularlo obviamente no es un trabajo fácil, es garantía de conflicto, pero bueno, hacia ahí tenemos que ir de la mejor manera posible. En lo que se refiere a agricultura se pueden hacer rotaciones de cultivos, se pueden hacer deforestaciones o desmontes que no sean tan severos como los que se hacen ahora. En lo que es ganadería se pueden sembrar pasturas haciendo desmonte selectivo, preservando los árboles, se pueden reinstalar árboles que se perdieron, se pueden hacer muchas cosas y la lista que yo di es una lista somera, chiquita, la lista podría ser mucho más grande, no hay límite para el largo de la lista, el límite lo pone la creatividad humana. Pero hay un espacio interesante que es en donde nosotros trabajamos, que es en el cual creemos y estamos convencidos que es posible generar ganancia para los dos aspectos. El bosque se puede recuperar, el bosque se debe recuperar y tiene que reclamar su vocación productiva en tanto bosque. La harina de algarroba, la madera, y me refiero al carbón certificado, la leña certificada, la miel, son las grandes promesas de negocios genuinos, duraderos, sustentables, negocios fuera de un determinado nicho que ojalá empiecen a florecer en el Chaco y ojalá empiecen a florecer los empresarios del bosque chaqueño. El problema es que efectivamente se haga depende del compromiso que asuma toda la sociedad. Y cuando hablo de toda la sociedad, hablo de los productores, de los consumidores, de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional, de todos. Pero toda la riqueza es para ellos, ¿no es cierto? Por eso yo
no es que estoy contra la empresa, sino que nosotros también necesitamos nuestro lugar, ¿no es cierto? Porque si nosotros dejamos que desmonten, después mañana creo que las empresas no van a aportar las cosas para mí, ¿no es cierto? Para que vivan la gente de la comunidad vecina. Pero como los originarios siempre van a quedar así como están, siempre van a quedar. Nekit ata makta sasokay ante na mehen uyan na wen deb bi mak onat lahi tap ta sa wet atonat it wo it so tatana wen it yam tilak sa chumet porque mak samel atana ichita samel yensil le chumi atana es wen ta es tik ab wo de manday mak mano de obra tahapta iki mas yam tilak samel iki yam tilak le chumet wit ofoni ket yam tilak samel we tiajo sa tonat. Hasta el día de hoy estamos peleando así, ¿no? Pero no estoy peleando con los puños, ¿no? Sino que peleando con los papeles, ¿no? El bosque chaqueño es un tesoro, como lo es cualquier ecosistema natural. Y aunque no lo visitemos jamás, lo queremos. La mayoría de nosotros jamás va a conocer las pirámides en Egipto, pero si nos enteramos mañana que una bomba destruyó las pirámides, estaríamos todos muy tristes. Perdimos un patrimonio. Y el Chaco representa eso para los argentinos y para el mundo en general. Nosotros siempre vamos a estar con esta lucha, ¿no? De defender nuestra naturaleza, de defender el medio ambiente y los animales silvestres. Y por eso es que nosotros cuidamos todo, y eso es nuestra costumbre como ancestral. En referencia del aguarahue, el aguarahue es la Pachamama del Chaco, es la esponja que nos da vida y dependerá de él, de nosotros, para que exista el aguarahue y depende del aguarahue para que nosotros vivamos aquí. Entonces eso también hace mucho que podamos reflexionar todos, ¿no? El hombre destruye realmente la naturaleza, pero deberíamos pensar, cuando ya el hombre piense en su hijo y en su familia, tiene que soltar la hacha y el machete y cuidar. Pero en realidad para eso tendríamos que trabajar mucho. El pueblo guaraní, el pueblo indígena en este caso, no se opone al desarrollo del país, eso queremos hacerlo bien claro. Solo queremos pedir al gobierno nacional de que haya una política alternativa de desarrollo a las comunidades. Mucho se habla de la autonomía indígena, pero en sí no avanza. Pero estamos en ese proceso de lucha para consolidar lo que es la autonomía indígena y la consolidación de los territorios indígenas. Hay que llevar compatibilidad a dos cosas para que podamos salvar lo que es el Chaco sudamericano. Y sabemos que es el pulmón de todo el planeta del mundo.
hapa yo kahlam la jiptes mit hab ta makta amen no ai ni lok ma hi mak chai he lok ma hi ta I petahna lamen to wet pak yo wet ta watilla koi koi tahna te khal ji ha pu jem jesi stud no watilla oi ta ho tle la ku yo la pak to ko yo na ta watli ta